Carl el mazmorrero, por Matt Diniman. Libro primero, capítulo 21. Tiempo para el derrumbe del piso, 47 horas. No sé si Frank y Maggie llegaron a encontrar mi trampa porque no recibí notificación alguna. En el mejor de los casos, lo que podría haber pasado es que ambos cayesen presa de las bombas y no se me hubiesen asignado sus muertes. De todos los logros de este juego, el último que quería recibir era el de asesino de mazmorreros. No me dieron ningún logro, ni subí habilidad alguna por montar la trampa, lo que me pareció bastante raro. Me lo tomé como una buena señal. No obstante, Donut y yo sí que recibimos un logro por nuestro enfrentamiento con Frank Q y Maggie Mai. Logro desbloqueado, mi putita. Ha sido atacado por un camarada mazmorrero en una zona segura y el sistema se ha visto obligado a salvarte el culo. Eso suele significar dos cosas: que eres insoportable o que roncas. Si esto fuese una prisión, ahora serías mi putita. Anda, pero sí. Recompensa. Las putitas no reciben recompensas. Me reí. Era la primera vez desde que habíamos entrado en este juego ridículo que una de esas notificaciones estúpidas me hacía gracia. El viaje fue mucho más tranquilo de lo que anticipaba. Recorríamos entre 5 y 7 kilómetros con cada pedazo de carbón y tenía un suministro prácticamente ilimitado. Nos dirigimos hacia el este después de un cruce y allí nos topamos con una pared, momento en el que nos vimos obligados a ir hacia el norte o hacia el sur. Mi mapa mental estaba en lo cierto, lo que teníamos encima en ese momento era la orilla del lago Washington, lo que volvía a demostrar que la mazmorra no daba la vuelta al mundo. Nos dirigimos hacia el sur durante un corto espacio de tiempo, a lo largo de una carretera que bien podría haber sido un trasunto de la I-5, antes de que volviesen a aparecer pasillos que iban tanto hacia el este como hacia el oeste. Estaba casi seguro de que teníamos que dirigirnos hacia el este, lejos del mar, para encontrar alguna escalera, pero el problema es que en esa dirección, sobre nosotros, había una gran cordillera montañosa, y si la mazmorra había estado medio vacía antes, a buen seguro que por allí estaría prácticamente abandonada, al menos durante algo más de 150 kilómetros. Decidimos viajar hacia el este de igual manera, alejándonos de la costa occidental de Estados Unidos. Condujimos durante horas sin ver rastro de personas, de enemigos ni de escaleras. Me costaba saber a qué velocidad avanzábamos, pero supuse que sería unos 30 km por hora. La habilidad de motero no dejaba de subir a medida que pasaba el tiempo. Cuando llegué a nivel 5, el acelerador me permitió aumentar la velocidad. No quería ir demasiado rápido, pero sabía que era importante encontrar una zona más poblada en aquel laberinto. Por lo poco que había visto en el programa, tenía claro que había zonas diferentes a esta en la que me encontraba. Me daba la impresión de que estos cuadrados gigantes no eran más que relleno, como el terreno generado de forma aleatoria en los límites de los mapas de los videojuegos de mundo abierto. Hice que Donut mantuviese abierto en grande su mapa mientras conducía para que examinase mejor la zona y me avisase en caso de toparse con algo interesante. Vimos cada vez menos gremios de tutorial por el lugar, pero seguían estando. También había baños por todas partes, así como estancias seguras. Empecé a pensar en mi padre. Me hubiese visto en este momento sentado en esta cosa, con las piernas abiertas para no quemarme al rozar los costados de la supuesta motocicleta, estaba claro que se hubiese reído y me hubiese llamado puñetero imbécil. Mi padre era motero, no de los que se ponían el cuero todos los días, sino más bien de esos guerreros de fines de semana. No había hablado con él ni sabido cómo estaba desde hacía más de 12 años, desde el día en que me había abandonado y me había dejado solo contra el mundo. Nunca me había subido en una moto en toda mi vida hasta hoy, si es que esta cosa en la que estaba ahora contaba como moto. Tenía una bicicleta, eso sí, una que usaba para ir al trabajo los días que hacía buen tiempo, pero nunca me había subido en una moto de cross y mucho menos en algo con más potencia. Nos detuvimos en una ocasión para usar un baño que apareció al lado del pasillo principal. Cuando entramos en el pasillo más pequeño en el que se encontraba, nos atacó un grupo de monstruos bípedos con cabeza de mapache que me llegaban por la rodilla. Las criaturas se llamaban rufianes presurosos, y los que estaban allí en la entrada de aquel pasillo lateral eran de nivel 3. Tenían más o menos la misma fuerza que un goblin normal, e iban armados con unas lanzas que parecían apujas. Un par de esas criaturas cargó hacia mí y quedaron ensartadas en mis rodilleras. Les saqué las lanzas aunque no me servían de nada. Quizá conseguiría venderlas más adelante. Usamos el baño, que por suerte no explotó, y continuamos con nuestro camino. La corta excursión me había enseñado algo importante. Los enemigos estaban justo allí, a unos escasos 6 metros de la interminable arteria principal, y aún así no habíamos visto los puntos hasta detener la moto y acercarnos a la entrada del pasillo lateral. La niebla de guerra se dispersaba menos si avanzábamos a más velocidad. Estaba bien saberlo. Necesitábamos una habilidad,
un conjuro o algún tipo de poder especial que nos permitiese viajar con más facilidad. Podría decirse que prácticamente estábamos conduciendo a ciegas, algo que no me gustaba nada. Solo era cuestión de tiempo que cayésemos directos en una trampa. Decidimos volver al pasillo principal y dirigirnos aún más hacia el este. Empecé a ir más despacio. Unas horas después al fin vimos algo nuevo. Detuve la moto y contemplé el cartel pintado con spray que había en la pared. 2 cruces al este, 3 al sur, escaleras y gente. Estaba escrito en mi idioma y con un spray rojo demasiado líquido. Pasé la mano por las letras y no se me mancharon los dedos, pero aún tenía la textura algo pegajosa. Solo llevaba ahí unas pocas horas. ¿Crees que será una trampa?, preguntó Donut. Puede ser, respondí. Ahora que nos habíamos parado, vi varias X en el minimapa que indicaban los cadáveres de enemigos por los pasillos. Nos aventuramos para verlos mejor. Eran unas cosas blancas con cuernos, forma de cabra y una boca llena de colmillos. Examiné la primera. Cadáver saqueable. Cabra fresca, nivel 4. Asesinada por el mazmorrero Brandon Ann con ayuda del mazmorrero Chris Andrews II. El inventario está vacío. Examiné todas las cabras del lugar y conté hasta 15 nombres diferentes que habían matado o ayudado a matar a las criaturas. Las cabras habían sido rebanadas o freídas a conjuro, y también vi varios astiles de flechas, aunque ninguno tenía punta. Algunos de los monstruos estaban aplastados contra el suelo, como si el atacante tuviese un martillo enorme. Estoy muy seguro de que no es una trampa, dije. Vamos a buscar a esta gente. Los mensajes pintados con spray continuaron a medida que nos acercábamos a la zona que indicaban. El lugar al que nos llevaron era un cruce en forma de T, donde dejé de acelerar hasta que la moto se detuvo y empezó a hacer ese chuc 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 chuc. Pronto iba a necesitar más carbón. Cada vez se me daba mejor comprender los sonidos y las vibraciones del vehículo. El culo me estaba matando y me dolían mucho las piernas. En el suelo había una flecha que señalaba hacia la izquierda, más hacia el este. Miré el mapa y vi que la zona era diferente de cualquier lugar en el que hubiéramos estado antes. Los caminos del este y el oeste no continuaban rectos, sino que se curvaban como si hubiésemos llegado al extremo de un círculo gigantesco. Me inquieté al momento al pensar en qué podría haber en el centro. Veo la escalera, dijo Donut, y amplías el mapa hasta justo en el límite de la zona descubierta. Así era. En la parte del mapa que estaba justo al sur y probablemente en el centro de aquel círculo gigante, parecía estar la escalera. Me centré en el cuadrado blanco que aparecía en el mapa, y apareció un mensaje simple. Escalera al segundo piso. No vi puntos azules ni ninguna otra cosa, solo la zona cubierta de niebla de guerra. «Mira, hay algo escrito en el suelo», dijo Donut, que señaló hacia el pasillo que se perdía por la izquierda. Tras unos segundos de titubeo, guardé la moto en el inventario y nos acercamos al mensaje. «El camino es seguro. Estamos reunidos a unos 2,5 kilómetros por aquí. No te internes en la espiral o activarás el jefe del municipio». Joder, Mordecai había dicho que no habría jefes protegiendo las escaleras hasta el 4º piso. Me preguntó qué habrá ahí dentro, dijo Donut mientras miraba la pared sólida que teníamos a nuestra derecha. Justo cuando lo dijo, la pared tembló como si algo hubiese pasado muy cerca a toda velocidad. Era como si nos encontrásemos en el andén de una estación de tren. Fuera lo que fuese, era muy rápido. Y también muy grande. Muy, muy grande. Avanzamos a pie y después de medio kilómetro apareció una verja levadiza a nuestra derecha que daba al centro del círculo. La verja de barras transversales estaba levantada hasta la mitad, más o menos, y podríamos haber pasado por debajo e internarnos más de haber querido. Parecía haber otro camino circular en el interior. El graffiti había dicho que se trataba de una espiral. Eché un vistazo y vi otra verja igual dentro de aquel pasillo interior. Podría decirse que más que de una espiral se trataba de un laberinto circular. De haber pasado por debajo de la puerta no me cabía duda de que se hubiese cerrado para dejarnos atrapados dentro. Un momento, dije, quiero ver qué es esto. No tuvimos que esperar mucho. La criatura, fuera lo que fuese, pasó a toda velocidad, demasiado rápido como para abrir la ventana emergente con información. Rodaba como una pelota. Era rosada, carnosa y del tamaño del pasillo entero. Podría decirse que parecía un Pac-Man de pesadilla. Emitía un gruñido terrible mientras avanzaba y hacía temblar las paredes. También dejaba una hedora alcantarilla a su paso. «Por todos los cielos», dijo Donut, que arrugó la cara como si le estuviese dando de comer verduras. «Esto no va a ser muy agradable». Capítulo 22. Veamos si conseguimos encontrar a la persona que ha escrito los mensajes, dije. Pasamos junto a 3 más de esas entradas antes de llegar al campamento. Se encontraba a un cuarto del círculo desde el lugar donde habíamos empezado, al final de otra arteria principal. El corazón me latió desbocado cuando vi a toda la gente que había allí reunida. Unos 40 puntos azules en lo que parecía ser un puente levadizo
que llevaba ese laberinto circular. Mi entusiasmo se atemperó cuando vi lo que eran esas personas. La mayoría seguían siendo de nivel 1 y eran ancianos. No el típico abuelo molón de discoteca, no, sino mayores en plan, te quiero mucho abuelito, pero ¿cómo cojones sigues vivo a estas alturas? La mayoría iban en silla de rueda, los que no tenían un andador. Muchos llevaban batas y gorros y también había montones de mantas por el pasillo. Estaban sentados todos juntos y la mayor parte de ellos parecía estar durmiendo. Otra anciana se encontraba apartada del grupo. Esta parecía tener 70 años, no 100 como los demás. Estaba bien erguida y nos miraba con sus ojos negros. La mujer estaba envuelta de la cabeza a los pies con un montón interminable de bufandas, y su piel se parecía a la de una ciruela pasa. Le cubría la cabeza un gorro de cuero con orejas y a cuadros rojos. Se apoyaba en un carrito de la compra lleno hasta los topes de mantas y otros cachivaches, con un flamenco rosa de plástico que tenía una flecha clavada en la cabeza. Recordé las escaleras por las que tenía que bajar y me pregunté cómo pensaban hacerlo ellos, con las sillas de ruedas y el carrito de la compra. Vi a un grupo de mazmorreros más jóvenes y de cuerpos más sanos. Uno de ellos, un tipo negro y rechoncho, nos vio llegar y nos saludó con la mano, se acercó al trote. «Oh, gracias a Dios», dijo. «¿Viste nuestros mensajes?» «Los vimos», dije. Luego examiné su ficha. Mazmorrero número 12.330.671. Brandon Ann. Nivel 6. Especie humano. Clase no se ha asignado aún. Tenía una estrella de bronce junto al nombre. Llevaba un abrigo de invierno muy grueso a pesar del calor. También iba con un martillo gigantesco colgado del hombro. El arma era tan grande que resultaba hasta cómica. La cabeza redonda era casi tan grande como la rueda de mi moto. Relucía y obviamente estaba hecha de algún tipo de metal mágico y ligero. No parecía tener más equipamiento o armadura siquiera. «¿Hablas en plural?», preguntó el tipo, que frunció el ceño mientras examinaba mi ficha. Después di un paso atrás, entre titubeos, como si se hubiese asustado. «¿Estás en grupo?». Bajó la vista hacia Donut y la frente se la arrugó aún más. Sentí miedo por unos instantes de tener una calavera junto al nombre sin haberme dado cuenta, pero luego recordé cuál era mi título. No decía que me llamase Carl, decía que yo era el guardaespaldas real Carl, que Donut era la gran campeona de toda la mazmorra, princesa Donut. Me intenté imaginar qué impresión daría eso a alguien que me viese por primera vez. Otro tipo se acercó, se trataba de Chris Andrews II. También tenía nivel 6. Estaba claro que eran hermanos, el recién llegado era más alto y menos corpulento. Chris llevaba una kipá de metal, aunque no parecía tener armas encima. «Sí, nosotros», dijo Donut. «Estoy aquí, ¿no me veis? ¡Qué maleducados!». Chris y Brandon se miraron. Luego Brandon estalló en carcajadas. «Lo siento, tío, no me había dado cuenta. Vi tu nombre y pensé que...». «Sí», dije yo, «pensaste que estaba majareta, pero la gata habla, sí. Y es probable que tenga mejores características que todos los que estamos aquí». Brandon se arrodilló y le dio unas palmaditas a Donut en la cabeza. Ella pareció enfadada y entusiasmada al mismo tiempo con el gesto. «Encantado de conocerte, princesa Donut. Perdón si te he ofendido, guapa. Nunca había hablado con una gata». «No pasa nada», aseguró Donut más tranquila. «Acepto tus disculpas». Volvimos a acercarnos al grupo. A pesar de todos los cadáveres que había visto antes, me dio la impresión de que solo había 4 personas con un físico adecuado para luchar. Tanto Brandon como Chris tenían nivel 6. Luego una mujer hispana robusta, Yolanda Martínez, 13, que tendría unos 50 años y solo medía 1,50 m. Tenía nivel 5 y llevaba un arco y un carcaj que le colgaban del hombro. El carcaj era tan grande y ella tan pequeña que casi rozaba el suelo. Iba ataviada con ropa quirúrgica y llevaba una tarjeta de identificación de plástico a la altura del pecho. Rezaba Meadowlark, Yolanda, asistente de enfermería. La cuarta era otra mujer que llevaba una espada larga. También iba vestida con una bata, pero en su caso llevaba encima una capa mágica. Se llamaba Imani C. Me pareció que pesaba unos 40 kilos si acaso. Parecía tener 20 años. Tenía una mirada aterrorizada y perdida que aseguraba que había visto cosas horribles. Los 4 contaban con esa estrella de bronce junto al nombre. Imani también tenía calaveras. Muchas calaveras. En la interfaz aparecían una calavera grande seguida de 2 normales. Cuando pasé el cursor mental sobre ellas apareció un mensaje. Mazmorreros asesinados. 12. También tenía nivel 10, el más alto que había visto por el momento. «Carl es otra asesina infame». «No lo creo, esta vez no. Además, sé que puedes escribir sin mayúsculas, ya lo has hecho antes. Hace que parezca que estás gritando. ¡Es que estoy gritando, Carl!». Pertenecemos al turno de noche de una residencia de ancianos en Wenatchee, empezó a decir Brandon después de presentarme a los demás. Yolanda me saludó con entusiasmo, y Manny no dijo nada.
Se activó la alarma de incendios y nos vimos obligados a salir al exterior porque alguien miró a la mujer con el carrito de la compra, encendió una hoguera en un barril por fuera del edificio y acabó por prenderle fuego a todo. Examiné a la mujer con el carrito de la compra. Era una vagabunda, sin duda. Ahora todos somos vagabundos. Estaba ahí de pie, mirando la nada y mordiéndose una uña ennegrecida. Mazmorrera número 7450. Ágata. Nivel 2. Especie humana. Clase no se ha asignado aún. Bueno, pues que tuvimos que evacuar el edificio a los 250 ancianos y sacarlos al frío del exterior. Y luego pasó lo que pasó. Miré al grupo y empecé a contar por primera vez. Había un total de 38 personas, incluyendo los 4 trabajadores y Ágata. ¿Erais 250? Pregunté al tiempo que volví a mirar al grupo. Sí, dijo Brandon en voz más baja. No todos decidieron bajar. Y tampoco todos los que lo hicieron siguen con nosotros. Sigo explicando lo que había pasado después. El incendio se extendió y rodeó al momento del exterior del edificio. Por suerte había sido por la parte de la cafetería, en un callejón en el que Ágata estaba acampada. Nadie había resultado herido por las llamas, pero evacuar las residencias de ancianos siempre era muy peligroso, no era fácil sacarlos todos. La policía local y los bomberos habían llevado muchos efectivos y estos últimos ayudaron con el incendio y trajeron mantas para los ancianos y los trabajadores, que estaban pasando mucho frío. Estaban esperando a que les diesen las llaves de una escuela que había cerca para resguardarse del frío. «¿Pero cómo os bajasteis por las escaleras?», pregunté. Brandon volvió a mirar a Ágata. La entrada de la mazmorra apareció en mitad de la calle. En mitad del grupo, de hecho. Algunos cayeron al interior. Había escaleras, como has dicho, pero luego nuestra amiga Ágata se acercó a ellas con el carrito de la compra, como si fuese a... Bueno, la verdad es que no tengo ni idea de qué iba a hacer. Pero en ese momento las escaleras se transformaron en una rampa. Algo quería que bajase. Era una rampa larga y con la inclinación perfecta. Ágata fue la primera que entró voluntariamente, riendo a carcajadas como hace siempre, gritando que nos había salvado la vida. Nunca volvimos a ver a los tipos que cayeron en el interior cuando se abrió. Se estremeció. No estaban allí cuando llegamos al fondo. ¿Entrasteis por el frío?, pregunté. Me miró las piernas desnudas. No queríamos bajar del todo, pero si estaba tan calentito, seguro que sabes a qué me refiero. Empujé a unos pocos ancianos hacia la entrada, donde la rampa no estaba muy inclinada, para que les diese un poco de ese aire caliente. Supuse que podríamos esperar por allí hasta que supiéramos qué íbamos a hacer. Solo quedaban unos pocos policías y paramédicos después del derrumbe. El resto se habían largado corriendo en todas direcciones como si tuviesen un lugar mejor en el que estar, pero algunos se quedaron y me ayudaron a acercar a los ancianos al calor. Lo hice a pesar del frío. Acercamos a varios más, pero luego cuando íbamos por la mitad, estaba tan bien allí que cada vez me costaba más alejarme. Era como si los pies no me respondiesen. Mi hermano ni siquiera estaba dentro del agujero y cuando noté que me cogía de la mano, sentí que a él también le costaba mucho. Empezó a doler un momento después. Solo paró cuando bajamos por la rampa. Cuando sonó ese aviso de que quedaban 20 minutos, cuando dijo que todos los que bajasen las escaleras jamás volverían a salir, pues entramos, no teníamos elección. ¿Y qué pasó con los policías y los paramédicos? Unos 20 entraron con nosotros, entre los que había bomberos y policías. El resto no lo hizo. Nos ayudamos a mover a los ancianos por los pasillos. Señaló por encima del hombro hacia la arteria principal que llevaba hasta este cuarto del círculo. Entramos justo por ahí, doblando la esquina. La mayoría de la gente prácticamente no se ha movido desde que lo hicimos. Les hemos estado trayendo comida de una estancia segura que hay 1,5 kilómetros. ¿Y dónde están los policías y los bomberos?, pregunté. Cabeceó en dirección al círculo. La mayoría entraron ahí cuando llegamos a este lugar. Las puertas se cerraron. Unos 5 minutos después volvieron a abrirse y los tipos habían desaparecido. La señora de nuestro gremio de tutorial, la profesora Tiata, dijo que todos los jefes de municipio y de ciudad tendrán escaleras cerca en los primeros 4 o 5 pisos, pero también habrá escaleras desprotegidas en lugares aleatorios. Algunos marcharon a buscarlas con la esperanza de encontrar unas a las que fuese más fácil llegar que estas. Eso fue ya hace mucho tiempo. Brandon dedicó una mirada nerviosa a los ancianos, se inclinó hacia adelante y susurró. Están todos muertos. En el menú del grupo se ve cuando mueren. Todos fueron presa de algo que los mató uno a uno. Hasta la doctora Gracie, y eso que era una puñetera luchadora de MMA. Nosotros 4 somos los últimos trabajadores que quedamos. Y Ágata, que no estaba ingresada en la residencia. El resto son ancianos. Me giré hacia el enorme grupo de pacientes. Mirarlos hizo que me sintiese muy mal. No tendrían que estar aquí. Esto no iba a acabar bien. Ágata había sacado una bolsa azul de líquida de carrito de la compra. Luego hizo lo propio con un bote de spray de color plateado metálico.
Cogió hasta la pared y pintó un gran círculo antes de girarse hacia nosotros con una sonrisa. Después se inclinó y olisqueó la pared sin dejar de murmurar. «No desperdicies la pintura, Agatha», dijo Brandon. «Es mío», gritó ella, que apretó la bolsa de Ikea contra su cuerpo. «Tú me la robaste». «Y tú la robaste de la tienda de Stan», dijo Brandon. «No, no la desperdicies, ¿vale?» «¿Has pensado en llevarlos a todos a la estancia segura?», pregunté. «Estarían más cómodos que en el pasillo». «Ya está llena», respondió Brandon. «Es un maldito Waffle House de Alabama. ¿Te lo puedes creer? Caben unas 30 personas y mi hermano Chris ha estado ayudando a los más lúcidos y ágiles a llegar hasta allí. Hay una especie de gnomo que les cocina y les canta. Les cae muy bien a todos». Sonrió con tristeza. Los que han llegado al Waffle House votaron y tomaron la decisión de no volver a salir. Se lo están tomando como una fiesta por todo lo alto. «No habla mucho, ¿verdad?», pregunté mientras señalaba a Chris, el hermano de Brandon. Brandon negó con la cabeza mientras Chris me miraba impasible. «No es mudo», explicó Brandon, «pero no habla mucho, no. De pequeños mi madre creía que era retrasado. Lo matricularon en una escuela para niños con necesidades especiales porque no hablaba nunca, pero no es tonto y también habla. Yo me imagino que es como Bob el silencioso y ya. Cuando dice algo, merece la pena escucharlo». Chris asintió con solemnidad. Titubeé. «¿Y ella?», pregunté mientras señalaba a Imani. La vi ayudar a una mujer a llegar hasta una puerta cercana, un baño. Indicó a la mujer que abriese la puerta ella misma. Yo me fijé que el suelo del baño estaba manchado de rojo. Me estremecí y recordé el error que nos hacía explotar del que habían hablado en el anuncio. Después de que la mujer entrase al baño sin problema, Imani se dio la vuelta y ayudó a un hombre en silla de ruedas a dar un sorbo de agua. Yolanda también estaba entre los demás y les hablaba en voz baja. Brandon negó con la cabeza. «Nos atacaron una vez, justo después de encontrar este sitio con el tutorial. Yo no quiero hablar del tema, tío. Pero Imani tenía esa espada y estábamos llevando en grupo a varios de los ancianos hasta la profesora Tiata. No se pueden mover muy rápido, fue mejor así. Dejar que esas cosas los quemaran vivos habría sido mucho peor». Asentí, tenía preguntas, pero sabía que había cosas que era mejor olvidar. En ese momento entendí que Imani tenía más nivel porque había tenido que matar a 12 de sus antiguos pacientes, y era muy probable que también hubiese recibido alguna que otra caja de bote. Esa gente aún no puede caminar, entonces no funciona la curación rápida de la mazmorra ni todos esos conjuros de sanación. «Oh, eso es maravilloso», respondió Brandon. «Y también una maldición. Los ancianos se han curado de muchas de sus dolencias menores. Ninguno ha traído su medicación aquí abajo y no les ha pasado nada. Pero al mismo tiempo tampoco se han vuelto más jóvenes, ni más fuertes, ni han recuperado sus funciones cognitivas, ni sus recuerdos. Es como si la mazmorra estuviese curado de todas las cosas que podrían haberlos matado, pero sin mejorar el estado en el que se encontraban antes». Suspiré y me centré en la entrada grande y redonda del laberinto. Había un pequeño puente y una entrada unas 3 veces mayor que las pequeñas verjas levadizas que adornaban los alrededores, con una verja abierta y lo bastante grande como para que cupiesen varios de los bulldóceres goblin uno junto al otro. Llevaba otro patio redondo con 3 salidas. Las paredes se estremecían a medida que el monstruo iba pasando, pero no daba la impresión de que fuese a entrar en dicho patio. «Bueno, ¿cuál es el plan?», pregunté. «El plan original era reunir a la mayor cantidad de gente posible y entrar en el laberinto. Sabemos que tiene forma de espiral. Nadie quiso venir, por lo que empezamos a buscar otras escaleras y eso no salió nada bien. Ahora solo quedamos nosotros y no podemos matar esa cosa. Nadie sabe lo que es siquiera». «¿Y luego qué?», pregunté, aunque consigamos llegar a las escaleras. Me quedé en silencio. Lo sé», dijo Brandon, «pero no podemos dejarlos aquí. Esperaba que si podíamos bajarlos a todos al segundo piso, quizá podríamos repetir la jugada para llegar al tercero. Y luego todos podrían llegar a elegir una clase y quizá dejarían de ser, ya sabes». «¿Inútiles?», preguntó Donut. Asentí. Me sentía muy mal por aquel tipo y por sus 3 compañeros. De haber sido yo, ¿me habría quedado y seguido con mi trabajo? ¿A sabiendas de lo desesperanzador que sonaba todo? ¡Qué pesadilla! Yo creía que las cosas me habían ido mal, pero esta gente... El mundo había llegado a su fin. No había esperanza para esas pobres personas que se encargaban de proteger. Este entorno hostil no estaba hecho para los débiles y desvalidos. Aún así, Brandon, Chris, Yolanda e Imani ni se planteaban siquiera abandonar su puesto de trabajo. Pasé algo de tiempo contándoles nuestra historia, así como el enfrentamiento que habíamos tenido en la última estancia segura. También les hablé de nuestros 2 encuentros con los jefes de barrio. «Podría hacer algo similar con este jefe», dije. «Creo que puedo crear una bomba que estalle por sí sola cuando el monstruo la golpee. Así no tendríamos que encerrarnos ahí para luchar». «No funcionará», dijo Yolanda, que se acercó a nosotros. «¿Sabes esas verjas pequeñas por las que se ve el monstruo? Tienen algún tipo de protección. Se me ocurrió intentar pegarle un flechazo, pero la flecha rebotó en ella. La toqué con el dedo y me recordó una arcilla muy gruesa. Hasta brilla de azul con el roce.
Parecen entradas, pero no lo son en realidad. A lo mejor podrías conseguirlo esforzándote mucho, pero yo no lo intentaría. Y tampoco intentaría meter una bomba por ahí. La única forma de entrar es por esta puerta enorme de aquí. Y el monstruo no pasa por esa primera estancia, así que es imposible hacerle daño sin quedarte encerrado. Pero no lo sabemos con seguridad, añadió Brandon. Cuando se cerró la puerta no pudimos ver lo que pasaba en el interior ni oírlo, y tampoco hablar con los que habían entrado usando el chat. Fue como si hubiesen abandonado el grupo. Suspiré. Podíamos hacer dos cosas. Podíamos dejar a estos tipos con la esperanza de encontrar unas escaleras en cualquier otra parte, o podíamos luchar aquí contra el jefe del municipio. Ninguna de las opciones me resultaba atractiva. Fuera lo que fuese esa cosa, sería casi imposible de matar. Recordé aquella escena del resumen del último episodio, 40 mazmorreros contra un jefe del municipio que había acabado con ellos. No sabíamos siquiera qué cojones era el monstruo. Miré el reloj. Nos quedaban 40 horas. Madre mía, ¿de verdad había pasado tanto tiempo desde que habíamos escapado de Frank y Maggie? Solo quedaban 10 para el siguiente programa. Lo único que habíamos hecho hoy era recorrer unos cientos de kilómetros desde que empezamos. Al pensar en Frank y Maggie me di cuenta de algo terrible. Ese grupo vuestro que murió cuando fue a buscar otras escaleras, ¿por dónde se fue? La mayoría en dirección oeste, hacia Seattle, al norte de donde estabas tú. Recuerdo dónde matamos a las cabras frescas, pues ese es el punto más alejado al que hemos llegado mi hermano y yo. Nos separamos del grupo justo ahí y volvimos. ¿Y hace cuánto que desapareció el último? Hoy mismo, hace un rato, puede que unas 5 o 6 horas. Bajé la vista para mirar a Donut mientras pensaba. Podría haber sido cosa de ellos, de Frank y Maggie. Pero eso significaría que habían llegado a esta zona antes que nosotros. No tenía sentido. Estábamos muy lejos del lugar donde nos habíamos topado con ellos. ¿Podría haber otro grupo de mazmorreros matando gente? ¿O había sido un monstruo? No habíamos encontrado sus cuerpos, así que era imposible de saber. Detrás de mí, una de las ancianas empezó a llorar. Otro hombre, con la espalda tan encorvada que era capaz de apoyar la barbilla en el pecho, se acercó a ella con su andador y le dio unas palmaditas en la espalda. El hombre encorvado llevaba una gorra de veterano. En otra época había pertenecido a las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos. Y voy a morir, que al menos sea por una causa noble. ¿Hay otras estancias de descanso por aquí?, pregunté. ¿Alguna que no esté llena? Sí, conocemos otras dos. Una no tiene nada en el interior, a excepción de una máquina expendedora con chocolatina. Saben muy mal, pero te dan un +1 a la destreza durante 10 minutos. La máquina solo funciona una vez al día. La otra está algo más lejos. Es un Taco Bell de Perú con las instalaciones intactas. Tienen hasta café. Se inclinó hacia adelante. Y cerveza. De la buena. ¿Y qué enemigos hay por ahí?, pregunté. ¿Y los gremios de tutorial? Hemos despejado los 2 cuadrantes adyacentes. Algunos de los que venían con nosotros mataron al primer jefe de barrio. Nos dijeron que parecía un hombre demoníaco gigante con un traje hecho de piel humana. Después acabamos con el segundo jefe. Contra ese luchamos todos los que estamos aquí. Era algo de cristal que flotaba por los aires, pero se rompió cuando lo golpeé con mi martillo unas cuantas veces. La zona siguiente, que está junto al Taco Bell, sigue llena de monstruos. Son unas criaturas que parecen lagartos. Saltan, muerden y te envenenan. Me golpearon una vez y creí que iba a morir. El veneno desapareció por sí solo justo cuando estaba a punto de palmarla, pero porque lo contrarresté tomando pociones de salud. Después de eso preferimos no seguir en ese barrio, pero hay varios gremios de tutorial por la zona, sí. Vale, bien, dije, eso es lo que vamos a hacer. Donut y yo pasaremos el resto del día grindeando. Si conseguís que Agatha os dé algunos de los botes de spray, nos los llevaremos. Voy a intentar subir de nivel mis habilidades todo lo posible, y vosotros deberíais hacer lo mismo. Tened cuidado si veis otros mazmorreros, sobre todo con aquellos que tienen calaveras junto al nombre. Luego veremos el tercer episodio del programa, dormiremos y volveremos aquí. Después de eso, Donut, vosotros 4 y yo entraremos ahí y le daremos una buena paliza al jefe. Conseguiremos que vuestro grupo baje por esas escaleras, ¿te parece bien? ¿Y cómo vamos a conseguir algo así?, preguntó una voz que no había oído hasta el momento. Era Imani, que acababa de hablar por primera vez. Sonreí. No te preocupes, tengo una idea. Fin del capítulo 22. Me da mucha pena Imani en esta situación, ¿vale? Porque ha tenido que matar gente a la que había... Bueno, a la que se había preparado para cuidar y con la que tendría algún tipo de empatía, de relación, de cariño, quieras que no, de haberlos cuidado tanto tiempo. Se vienen cositas. No voy a decir nada más, se vienen cositas. Si habéis llegado hasta aquí, dejadme vuestro like si os está gustando
Carly el mazmorrero, que esto ayuda a darme ánimos para seguir adelante. No tengo mucho más que decir. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por verme y nos vemos el próximo episodio. Adiós.